Que el Dios Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Esperemos que todos se encuentren bien en sus hogares. Le enviamos un saludo cordial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá a todos los amigos y hermanos de Norte, Sur, Centroamérica y hasta donde llegue este programa. Recordemos que este es un canal en el cual no lucramos con la palabra de Dios, no vendemos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Solamente nos interesa que aprendas y escudriñes la Sagrada Escritura juntamente con nosotros. Todas las semanas subimos un programa, el cual puedes accesar a él una vez que te suscribas al canal. Recuerda suscribirte al canal y darle la campanita de like para que este programa le llegue a más personas. No lo hacemos por dinero ni para que tengamos más seguidores, sino solamente para que conozcas más de la palabra de Dios y no seas engañado por todo este viento de apostasía, de falsos maestros y falsos apóstoles que están en la urbe, en todo lo que es el mundo, y están confundiendo más al pueblo de Dios. Pues si no escudriñan la palabra de Dios, esos son los que son las presas fáciles de engañar. Recordemos que si una vez que se suscribes, este canal sube todas las semanas un programa nuevo, hasta donde Dios nos lo permita estar aquí en la tierra. Una vez que ya se dé rato, sin duda alguna ya no estamos. Así que siempre estamos haciendo hincapié de que no sabemos el momento, la hora, ni el momento, ni los segundos, ni los minutos, ni el día, ni el año. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Él va a venir en cualquier instante. En cualquier momento el rapto es inminente, pero ya estamos siendo rodeados por todas estas leyes que están creando la Organización Mundial, como es la ONU y todo esto, su Agenda 2030, y la están implementando en todos los gobiernos del mundo. Y cada vez el Evangelio, el camino se nos va a hacer más difícil, tras que el pueblo de Dios, la iglesia, está dormida y no está estudiando la palabra de Dios, no está escudriñando y no está conociendo los tiempos en los cuales estamos viviendo. Estamos en los tiempos peligrosos, así se llama el programa de hoy, tiempos peligrosos. Así que le aconsejo que ponga atención y veamos este programa de principio a fin, y compártelo con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares. Es importante que todos conozcamos lo que está sucediendo, la verdad. Aquí damos noticias también del mundo, y sabemos que las noticias más centradas actualmente son las que están ocurriendo en el pueblo de Israel, que es el otro pueblo de Dios que Dios eligió primeramente. Recordemos que somos dos pueblos ahorita mismo, el pueblo cristiano y el pueblo israelita. Así que no son que uno va a reemplazar al otro, tampoco, como hemos explicado, que estas son doctrinas que están en el mundo, que están enseñando de que hay un reemplazo de la iglesia reemplazando a los judíos. No, esto es falso, esto no es así, no es bíblico tampoco. Así que pongamos atención, vamos a comenzar. Ahí vamos. En 2 Timoteo 3:1, vamos a comenzar ahí. Leamos ahí, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y es lo que estamos viviendo actualmente, hermano. Tiempos peligrosos. La iglesia está desapercibida, la iglesia está dormida, la iglesia ya no estudia la palabra de Dios, no la escudriña. Y es por eso que el Señor nos ha levantado en este tiempo para llevar el mensaje e instar, alertar al pueblo que despierte, porque es el momento que ya despertemos. Así lo hemos citado en conferencias anteriores, como Romanos 13:11, donde dice que hay que despertar de ese sueño, ya es hora de levantarse. Todas las señales se están dando en el mundo nos está diciendo con sus señales que ahí viene un evento, y la gente no sabe qué es lo que va a venir, pero no se esperan nada bueno. Solamente aquellos que están predicando prosperidad y están predicando un falso evangelio son los que están dándole falsas esperanzas a la gente. Gente que ya está desesperada, que vive en depresión, que viven con problemas familiares, psicológicos. Todas estas cosas están llevando al mundo al descalabro total. Pero no dejemos de poner nuestras vistas en Israel, porque, como he explicado, es el reloj profético de Dios y es el pueblo que tiene su historia escrita desde el principio hasta el fin. Y es por eso que tenemos que tener siempre las vistas en el pueblo de Israel. Veamos qué está ocurriendo en Israel en estos últimos días. En el Enlace Judío nos dice así: líder de Hamas
en Gaza visitó a rehenes y les habló en hebreo. Uno de los líderes que una vez estuvo prisionero en Israel y fue liberado, dice que él se llama así, Yahya Sinwar, líder de Hamas en Gaza, quien planifica la masacre del 7 de octubre, se reúne en Israel con los capturados en uno de los túneles bajo Gaza, reveló este lunes el Canal 12. Este señor, según el reporte, una de las mujeres liberadas le contó a su familia que había conocido a Sinwar en los primeros días de la guerra. Habló hebreo con fluidez a los rehenes y le dijo: hola, soy Yahya Sinwar. Están protegidos al máximo aquí, no les pasará nada. Es lo que le dijo. El periodista Ben Caspit reportó que durante los últimos años el primer ministro Benjamín Netanyahu recibió 6 planes cooperativos diferentes para asesinar a Sinwar por parte de los 3 directores más recientes del Shin Bet, Yoram Cohen, Nadav Argam y Ronen Bar. Netanyahu los rechazó a todos. Entonces, otra de las rehenes le contó al Canal 12 sobre las condiciones en el cautiverio de Hamas. Según ella, solo lo alimentaban con arroz y pan, ese pan pita, en pequeñas porciones que debían dividirse en trozos para garantizar que todos recibieran un poco. No estaban seguros de si habría comida al día siguiente. También afirma que los cautivos fueron retenidos por encima y por debajo de la tierra y no se le dieron suficientes calorías, ni cambios de ropa, ni oportunidad de bañarse. Recién en su último día en cautiverio se le entregó una ropa limpia después de 50 días sin posibilidad de bañarse y todavía vistiendo la ropa con la que fueron secuestrados. Entonces, ¿quién es este Yahya Sinwar? Este es el líder de Hamas en Gaza, el segundo en mando en todo Hamas y uno de los fundadores del brazo armado en Hamas. Es considerado por Israel como el cerebro detrás de las brutales masacres de Hamas el 7 de octubre. Sinwar ayudó a fundar una organización que identifica a los palestinos que trabajan con Israel para frustrar la actividad terrorista y planeó el secuestro de soldados israelíes. Fue capturado y sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión en Israel. Sinwar se convirtió en un líder destacado en prisión. Se hizo conocido por abusar y utilizar violencia dura y métodos crueles de tortura contra quienes se le oponían y contra los sospechosos de ayudar a Israel. Ahora, se hizo conocido como el carnicero de Khan Yunis. En 2011, después de largas negociaciones, Sinwar fue liberado como parte de un acuerdo para recuperar a un soldado israelí, Gilad Shalit, que fue secuestrado por Hamas y retenido en Gaza durante 5 años. Imagínense. Y aquí presentamos los rostros de aquellos que han sido liberados, estuvieron en secuestro. Estos son los rehenes liberados este lunes, de lo cual ya hasta la fecha se llevan 4 intercambios. El cuarto intercambio ocurrió recientemente en la liberación de niños y menores de edad y mujeres. Hamas liberó este lunes a un cuarto grupo de rehenes como parte de su acuerdo con Israel en el cuarto día de la tregua temporal pactada. Se trata de 11 rehenes en total, 9 de ellos menores de edad y 2 mujeres madres. Hamas también liberó a otro grupo de extranjeros como parte de esta cuarta entrega. Hamas libera al cuarto grupo de rehenes. Se está dando recientemente este intercambio, pues ya Hamas no tiene cómo defenderse ni atacar, ¿no? Sabemos que ya casi han sido exterminados en su totalidad. Casi, todavía no. Hamas liberó al cuarto grupo de rehenes conforme a su acuerdo con Israel en el cuarto y último día de tregua temporal en Gaza. Se habla que posiblemente se alargue un poquito más la tregua. El ejército de Israel confirmó que 11 rehenes fueron entregados por Hamas a la Cruz Roja. Se trata de 2 mujeres madres y 9 menores de edad. Fueron identificados con el nombre de Emma Cunio, Julie Cunio, Sharon Aloni Cunio, Yoval Engel, Mika Angel, Karina Engel Bar, Or Yaakov, Yagil Yaakov, Erez Calderón, Shahar Calderón y Aitan Yalomi. Al respecto, el ejército israelí detalló el procedimiento de traslado de los rehenes hacia Israel. Las fuerzas especiales de la FDI, esto es la Fuerza de Defensa Israelí, y las fuerzas del Shin Bet están acompañando actualmente a 11 rehenes liberados en territorio israelí. Después que se sometan a una evaluación médica
inicial de salud, nuestras fuerzas los acompañarán hasta que se reúnan con su familia. Así lo dicen la Fuerza FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, saludan y abrazan a los rehenes liberados a su regreso a la casa. La FDI junto con todos los sistemas de seguridad israelíes seguirán operando, tratando de intercambiar estos rehenes que regresen a sus hogares. Se habla de una tregua temporal entre Israel y Hamás que se extendería por 2 días más. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que trae este grupo Hamás, porque ellos siempre están planeando hacer algo más, siempre están tratando de hacer más daño. La tregua temporal entre Israel y Hamás, que este lunes llega a su fin, se extenderá por 2 días más. El vocero de la Cancillería de Qatar, uno de los negociadores clave entre ambas partes, hizo el anuncio. El Estado de Qatar anuncia que como parte de la mediación en curso se ha llegado a un acuerdo para extender la tregua humanitaria por 2 días más en la franja de Gaza, dijo Mayed al-Ansari. Por su parte, Hamás dio en un comunicado: el movimiento de resistencia islámica anunció que se acordó con los hermanos de Qatar y Egipto extender la tregua temporal humanitaria por 2 días adicionales bajo las mismas condiciones de la previa. La tregua temporal pactada por Israel y Hamás estableció 4 días de alto en las hostilidades, pero se dejó abierta la puerta para su extensión. La extensión está condicionada a que Hamás se comprometa a entregar a más rehenes a Israel, además del medio centenar que se pactó inicialmente, por lo que se tiene previsto que Hamás libere a 20 rehenes adicionales. Recordemos que al principio se hablaban de 249, 250 o quizás más rehenes. Entre el viernes y el domingo, Hamás ha liberado 40 israelíes y 18 extranjeros. Ya estábamos hablando de 58, la mayoría de ellos tailandeses y un filipino. Hamás aparentemente necesitó de la tregua temporal en parte para poder buscar a los rehenes que no están en su poder, sino a manos de otros grupos terroristas. Alrededor de unos 40 rehenes de Gaza no están en manos de Hamás, según dijo la fuente diplomática de la cadena CNN. Entre aquellos rehenes que no estarían en manos de Hamás se consideran a Chirit y a Yardel Vivas, junto con su hijo Ariel y Kifir, este último el más pequeño, que fue secuestrado el 7 de octubre con apenas 10 meses. Vivas, junto con su hijo Ariel y Kifir, este último el más pequeño, que fue secuestrado el 7 de octubre con apenas 10 meses. La tregua temporal, además del cese de la hostilidad, ha permitido el ingreso de más combustible y ayuda humanitaria a Gaza. No obstante, el freno de los combates ha llevado a percances como el intento de miles de palestinos de regresar al norte de Gaza. La FDI ha urgido una y otra vez a los palestinos en el sur que no se movilicen hacia el norte, donde la zona está bajo control militar israelí. Israel ha prometido que en cuanto culmine la tregua temporal, reanudará por completo su guerra en contra de Hamás. Así que estamos conociendo lo que está ocurriendo ahorita mismo, actualmente en Israel, con estas noticias. Busquemos en el libro de Romanos 13:12, así dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Es importante, y lo hemos dicho aquí, hermanos, que es importante que el pueblo de Dios esté orando. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos que el ser humano pudo haber estado viviendo aquí en la humanidad, refiriéndonos a que se está agotando el tiempo de la gracia de la iglesia. Necesitamos que estemos viviendo en completa oración y siempre ayunando. La oración y el ayuno van de la mano, hermano. Es importante para todo cristiano. Es vital, es importante. Para el crecimiento y el enriquecimiento espiritual es necesario la oración, el ayuno, el escudriñar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, utilizar siempre el nombre de Jesús por delante, porque cada día vamos a ser más atados por estas Agenda 2030 que son implementadas por los gobiernos del mundo, y ni un país está exento de estas cosas. Todos estamos sometidos bajo estas leyes que se van a comenzar a implementar y que ya están hechas para limitar la libertad religiosa. Pues eso es lo que han hecho recientemente en la ONU, la limitación de la palabra de Dios cada día más, y entre los mismos cristianos y evangélicos, los cuales rechazan recibir la verdadera palabra de Dios, lo que dice la Escritura, y no lo que dicen los hombres por su boca o por sus raciocinios propios. No, el pueblo de Dios tiene que estar clarito de lo que se viene, despertar ya del sueño, porque ya se va a venir el momento, porque ya muy pronto va a iniciar la semana 70. La semana 70 inicia cuando la iglesia se va de aquí.
es levantada por Cristo. Vamos a segundo cielo. Y entonces entrar a escena aquí en el anticristo, ¿verdad? Una vez que nos levantemos y se va a cumplir entonces la apertura de los sellos, y cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción, como dice 1 Tesalonicenses 5, 1 y 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo escriba, porque ya Pablo ya le había hablado mucho, ilustrado mucho al respecto de este tema, y no tenía que recalcárselo de nuevo. Por eso es que él dijo eso, y no es para que la gente no le esté diciendo al pueblo de Dios, que le esté diciendo que no tienen que saber de esto, de lo que va a ocurrir, no, al contrario, tienen que saberlo porque ni siquiera conocen la escritura. Ojalá que la conociera, entonces yo diría, bueno, ya esto ya se lo mencioné y ya no se lo voy a volver a repetir. Esto es lo que quiere decir, lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 4, porque vosotros sabéis perfectamente, dice, porque vosotros sabéis perfectamente, cuando tú sabes algo, es porque ya te lo han dicho varias veces, te lo han repetido, así como yo lo vengo repitiendo toda la semana del rapto, del arrebatamiento. No, ya lo había hablado aquí Pablo muchas veces con ellos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, ahí es cuando se abre el segundo sello, va a venir la guerra a nivel global, será quitada la paz del mundo, y no tenemos que estar dormidos porque vamos a ser entonces sorprendidos como ladrón. Así dice la palabra de Dios aquí claramente. Una vez que la iglesia sea levantada, vendrá entonces la semana 70, que nos habla el libro de Daniel, la profecía en capítulo 9, la semana 70. En la última semana, pues ya 69 semanas se han cumplido, y cada semana consta de 7 años. Entonces estamos viviendo aquí que muy pronto comienza esta semana 70, que son los últimos 7 años de la historia escrita para Israel. Ya no tocará, o les tocará verlo a muchos, y serán sorprendidos, pues entonces estarán sufriendo aquí en la tierra la persecución, el acorralamiento por parte del anticristo y todas estas leyes de la Agenda 2030. El pacto entre Israel y los líderes mundiales que nos habla la Biblia. Entonces serán confirmados aquí los pactos que se han ido firmando de paz de Israel con los países árabes y los islámicos. Serán confirmados por el mismo anticristo en la semana 70, serán confirmados. Pero ese pacto es roto a la mitad de la semana 70, o sea, a los 3 años y medio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Daniel 9:27, una versión, la Biblia para todos. El gobernante, después del gobernante, hará un pacto con mucha gente durante una semana. Aquí lo estamos hablando en estas versiones. Vamos a verle la otra versión, la Reina Valera. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí no estamos refiriendo aquí al anticristo, que va a hacer a confirmar, no que va a firmar, va a confirmar. O sea, el pacto que están hechos ya, él lo va a confirmar. O sea, le va a dar el visto bueno. Ya nos tocará ver eso entonces, o tú quieres verlo. Yo no quiero verlo, ni quiero estar en ese momento cuando se confirme. Yo quiero estar allá arriba con el Señor celebrando la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero, recibiendo los galardones que Cristo nos tiene para nosotros. En Daniel 9:27, en la versión del lenguaje sencillo, nos dice así: durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gentes. Ahí estamos recibiendo más claridad a lo que se refiere la entrada del anticristo y su participación en este último gobierno que él va a manejar, ¿no? Estamos viendo, y recordemos la visión, el sueño que tuvo Nabucodonosor sobre esa esfinge con cabeza de oro, con pecho ¿de qué? De plata, su abdomen, muslos de bronce, sus piernas de hierro y los dedos, los pies hechos de barro mezclado con hierro bruncido. Así que recordemos esa parte del último gobierno que va a llevar el anticristo. Las uniones se hacen y deshacen, pero vendrá una roca cortada no por mano humana, sino viene del cielo. Ese es Jesucristo, que va a destruir todos los gobiernos ya, y él va a implantar su gobierno para siempre. Pero inicialmente estábamos hablando del gobierno milenial de Cristo, del cual vamos a tocar algo más adelante. En Romanos 13:11 nos dice así: y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El reloj profético está corriendo rapidísimo, hermano. Cada día se están acelerando las profecías, están saliendo una tras otra. En la higuera
Recordemos la parábola de la higuera en Oseas 9:10. ¿Quién es la higuera? Israel es la higuera. Como uvas, dice en Oseas 9:10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres, ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Así que la higuera, estamos claramente, y ya le hemos enseñado, la higuera es el símbolo que representa a Israel. Israel es esa higuera de la cual habla la profecía en Oseas 9:10 y la cual habla también la parábola de la higuera que es en Mateo 24:32. Aprended de la parábola de la higuera. Tenemos que conocer bien el tiempo en el que estamos viviendo y es hora de levantarnos de ese sueño, como dice Romanos 13:11. Y aquí tenemos este cuadro del cual hemos explicado para conocer bien el tiempo en el cual estamos y que con la suma de todo sabemos que estamos en el año 5994, hermano. Estamos de Adán a Abraham, hay 2000 años, de Abraham hasta Jesús 2000 años, y hasta nuestros días casi se cumplen los 2000 años, casi se están cumpliendo 12.000 años ya, estamos por entrar al cambio de milenio, es decir, estamos en el fin del siglo. Según el calendario gregoriano tenemos, ¿cuántos? 365 días, y en el calendario hebreo 360 días. Hay una diferencia de ¿cuánto? De 5 días. Entonces, ¿cómo calculamos la fecha exacta? Y aquí más o menos para que tú tengas una idea, y te lo volvemos a repetir, estamos en el 2023, ¿verdad? Esa diferencia de días tienes que multiplicarlo por los 2023 que tenemos en el calendario gregoriano. Entonces esto nos va a dar a 10.115 días. Esos 10.115 días los vamos a dividir entre los 360 días del calendario hebreo para eliminar los días y quedar en años. Esto nos va a dar 28.09 años. Ahora se resta de 2023, 28.09 años nos va a dar 1994. O sea que desde Jesús a la actualidad van 1994 años. Y ese es el tiempo que llevamos, con 1994, hermano. Le hemos enseñado aquí el reloj profético de Israel. Es Israel, el reloj profético de Dios. Ahorita mismo en todas las profecías, todos cobran sentido de que el 14 de mayo fue fundada entonces el Estado de Israel. El 14 de mayo, con la lectura aquí de Ben Gurión, quien está leyendo el acta de la creación del Estado de Israel. El mandato británico terminaba ya el 15 de mayo del 48, coincidiendo con el Shabbat. De modo que los dirigentes decidieron adelantarse y declarar la independencia el 14, o sea, el viernes a las 4 de la tarde. La proclamación tuvo lugar en el Museo de Arte de Tel Aviv. Era imposible hacerlo en Jerusalén, que se hallaba en ese momento sellada por soldados jordanos en el marco de la guerra que se estaba librando por la opresión, posesión de que había sido declarada zona internacional. El acto austero, David Ben Gurión leyó el texto fundacional bajo un retrato de Teodoro Herzl, flanqueado por 2 banderas israelíes. Así dice la parábola de la higuera. De la higuera aprender la parábola, entonces. Los discípulos le preguntaban al Señor cuándo iban a ocurrir todas estas cosas, los terremotos, todos estos tiempos peligrosos. Aprended de las parábolas. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y entonces ya sabemos quién es la higuera. Sabemos quién es el verano. El verano es Jesús. Yeshua es el verano. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando entonces cuando nos hablamos de una generación? Salmo 90:10 nos da una idea de que una generación dice así, Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, o sea, desde que nace hasta que muere. Y en lo más robusto son 80 años. Con toda fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ese es el tiempo que Dios ha designado para la vida del ser humano en la tierra. Todas las profecías han cobrado relevancia en estos últimos días. Y desde que se fundó el Estado de Israel en el 48, el 14 de mayo, había mucha profecía, existía mucha profecía que no se entendían. Y desde el momento que comienzan a hacer alía, o sea, el retorno de todos los judíos repartidos y esparcidos por toda la tierra, a su tierra, a la tierra que Dios le prometió por heredad, cobran un gran interés, entonces, sentido a las profecías. La palabra de Dios nos dice así que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, pero no es aplicable en este momento.
Eso vendrá en el momento de la semana 70, cuando se dé esa guerra que va a quitar la paz mundial. Cuando se repartan la tierra de Israel y digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como lo dice la Biblia. Y es lo que están tratando de hacer y buscar los líderes religiosos y dirigentes políticos y presidentes de estos países islámicos, ¿no? Repartirse la tierra de Israel, Cisjordania, qué sé yo, muchas tierras, la tierra de Gaza, todo eso, repartirse las tierras y dividir al pueblo de Israel, y así debilitarlo y agarrarlo de diferentes frentes, norte, sur, este, oeste, de todos los frentes. En Mateo 24:44, la palabra de Dios nos está advirtiendo de que Él va a venir en el momento que tú menos piensas. Vendrá a la hora que no pensáis, dice la palabra de Dios en Mateo 24:44. También vosotros estáis preparados. Y es así como la iglesia debe estar preparada. Preparada porque va a venir ese evento y muchos serán sorprendidos. Muchos cristianos se van a quedar por andar con su cristianismo falso, su evangelio light y sus cuestiones de prosperidad y qué sé yo, su lavado de cerebro, de positivismo, de metafísica, de falsa doctrina, de lo cual han sido presas por no estudiar y escudriñar la palabra de Dios. En Mateo 24:6 nos dice así: oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La gente, no, que viene la guerra y viene el fin. No, todavía no es el fin. Y estamos escuchando de las guerras y que vienen y se están dando. Somos testigos visuales, estamos viéndolo por las noticias, por internet, por las redes sociales, por todos los medios de comunicación lo estamos viendo. Pero Jesucristo murió por todos aquellos que Él nos eligió desde el principio, desde la fundación del mundo. Él murió, el Padre mandó a su Hijo a morir por nosotros. Él compró a precio de sangre, y así lo dice 1 Juan 1, del 7 al 9, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado también. Porque nosotros no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por cumplir la ley tampoco. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús, porque Él murió por nosotros y Él pagó el precio por ti, por mí, para llevarnos al cielo y para estar con Él por siempre y por la eternidad. Y Él es fiel y justo. Solamente lo tenemos que confesar con nuestra boca y decirlo. Él es nuestro Salvador. Él es el único Salvador. Te amamos a Jesús. En Apocalipsis 3:18, ¿qué nos dice? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Así, este es el mensaje a las iglesias que se dan en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. El mensaje a la iglesia que estamos hablando aquí, que la iglesia está desnuda, no se viste de la palabra de Dios, tiene sus ojos con infecciones, con conjuntivitis, tienen sus ojos, tienen lagaña en sus ojos y no están viendo. Aquí estamos hablando que unge tus ojos con colirio para que veas, porque el pueblo de Dios no está viendo. Necesitamos que compres entonces, y ponga atención aquí esta palabra de compres, porque esta palabra compres viene, si lo buscamos en el diccionario Strong, que es comprar, vamos a encontrar el siguiente significado, que viene de la palabra agorazo, que quiere decir redimir, comprar, redimir, o sea, redención, rapto, arrebatamiento. Eso es lo que nos habla cuando pensamos en esta palabra agorazo o comprar. Esto es para el conocimiento de ustedes, hermanos, que lo que tenemos que estar es comprar eso que necesitamos para ponerle en los ojos a la gente que no están viendo la verdad, que no quieren escuchar, que tienen infecciones en sus oídos y van tras las fábulas. Así que, alerta, hermano, Apocalipsis 3:18, compra oro refinado en fuego, y así serás rico. Tenemos que tener eso en nosotros, la fe, y vivir apartados para Dios, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para estar con el Señor necesitamos vivir separados para Él, estar pensando en Él 24/7. En todo momento tenemos que estar pensando en Jesús.
en Dios. Y eso es vivir apartado para Él. Eso es lo que es vivir en santidad. Vivir pensando en hacer el bien siempre. Aquel que nos hace mal, hacerle bien. Aquel que nos está hablando mal de nosotros, hablar bien de ellos también. Y bendecir a nuestros enemigos. Porque ¿qué premio tiene que tú le hagas bien al que te hace bien? Hazle bien al que te hace mal. Ese es el verdadero cristiano. Ser separado, ser santo porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Así la palabra de Dios nos dice que muchos están tratando de entrar. Y muchos van a tratar de entrar y otros no entrarán. Mateo 20:16 nos dice así: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esperemos ser escogidos por el Señor, pero tenemos que perseverar. Recuerde que solo nos iremos pocos, una pequeña manada, como lo dice Lucas 12:32, ¿verdad? Y en 2 Tesalonicenses 2:3 nos dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y hemos presentado ya este tema aquí en varias ocasiones para advertirle al pueblo de Dios de personajes como estos que se burlaban del evangelio y con su evangelio diluido y de prosperidad, los cuales ya han sido borrados del mapa, y uno a uno ellos van a ser borrados del mapa, hermano, porque ellos están en maldición completamente, están en maldición, se creen la autoridad aquí de Dios en la tierra. Ellos son como el símil del Papa, ¿no? Mínimo, son los vicarios, son tizones sacados del infierno que están aquí y están confundiendo y llevando a mucha gente a la perdición total, a la pérdida de sus almas, y la están llevando definitivamente al infierno y después irán al lago de fuego. 2 Corintios 11:13-15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Busquemos en Mateo 24, del 11 al 17, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra de Dios aquí es clara y nos está hablando de que el amor de muchos se iba a enfriar. Y ya somos testigos de ese espíritu, los demonios de violencia que están en la tierra. Todo es violencia. Todo es violencia. Y son esos espíritus que han descendido desde 2010 para acá, con todos esos rugidos que se ocurrían en el segundo cielo, que la ciencia no sabe aplicar. Pues son que todos estos demonios han descendido, han caído, han sido desterrados a la tierra y están ocupando las mentes de muchas personas en el mundo actualmente. Por eso es que nos tenemos que vestir de la coraza del Espíritu Santo. La sangre de Cristo nos proteja de todos estos demonios de violencia, hermano. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hay muchos que se han caído de la gracia, pues se han vendido por un plato de lentejas, por dinero. Se han vendido muchos pastores, muchos líderes. No prediques esto, si predicas esto no te pagamos. Entonces venden la palabra de Dios, hacen comercio de la palabra de Dios y se han caído del fundamento. Ya no creen, comienzan a enseñarle mal a la gente, pues ellos tendrán su castigo. Ellos ya están sentenciados, ellos han caído en maldición. En Mateo 7:22 muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Así estarán toda esta sarta de predicadores falsos que hay en el mundo actualmente, que todo lo venden, todos quieren buscar un beneficio propio, todo lo hacen para eso, hermano. Aprovecharse de la oveja, sacarle el dinero y lavarle el cerebro a la gente que no estudia la palabra de Dios. Por eso es importante que escudriñemos la palabra de Dios. Y así dice la palabra de Dios, su sentencia en Mateo 7:23. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Muchos están siendo confundidos, no, que toda la corriente de que si existe o no existe el rapto, ya lo hemos explicado, muchas veces lo hemos explicado aquí. Entonces, con lo que creemos en el rapto, bueno, hay unos que hablan
que es a través de la tribulación, o tribulacionista, o preira, así como vemos estas posturas aquí, desde la doctrina y su posición respecto al arrebatamiento. Claro, que la única que va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la única que concuerda con lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, es la pretribulacionista. O sea que la iglesia no fue puesta para ira. Y aquí lo hemos citado mucho con versículos, así como Romanos 5:9, Apocalipsis 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 3:10 y 11. Lo hemos citado claramente que el pueblo de Dios, la iglesia no pasa la tribulación. Entonces, una vez levantada, se dé el rapto, el arrebatamiento, entonces comienza la última semana de Israel, que son esos 7 años que hemos hablado, que corresponden a la tribulación y la gran tribulación. Al unir entonces el rapto con la segunda venida, dejaría por fuera el cumplimiento profético de estos eventos que presentamos aquí: el tribunal de Cristo, la boda de Cordero, la cena del Cordero. Dejaría por fuera el cumplimiento profético de esta profecía, ¿no? Durante esos 7 años nosotros estaremos celebrando estas cosas allá arriba. Y en los 7 años acá en la tierra va a ser destrucción, violencia, muerte, pestilencia, crímenes, guerra, asesinato, de todo. De todo va a ocurrir acá. Entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:9, para hablarte y para que te quede claro dónde está la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia del primer sello está allá arriba. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo. Estamos hablando de la copa de la ira, hermano. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí tenemos la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia es la esposa del Cordero. Entonces, repetimos, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas. Estamos hablando de las 7 copas de la ira, hermano. Son de parte de esos 21 juicios que se especifican en la semana 70 que se van a dar. Y no está la iglesia en la tierra, hermano. Allá el Señor está diciendo: ven que te voy a mostrar la desposada. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Así que la iglesia no está en la tierra, hermano. Así estará el mundo viendo el momento cuando se venga ese retorno del Señor acá a la tierra, cuando ya Israel sea ya acorralado para eliminarlos. Entonces vendrá la guerra del Armagedón, donde vamos a descender con Jesucristo y todos los ángeles, el ejército de Dios, a defender a Israel, donde será apresado el anticristo y el falso profeta lanzado al lago de fuego, quien bautiza por primera vez del lago de fuego, y Satanás es atado por 1000 años, y comienza entonces el reino milenial de Cristo. El reino milenial de Cristo, del cual hemos recibido preguntas de otros hermanos, de otras iglesias, congregaciones que nos han solicitado aclarar y hablar algo del tema, del cual le invito a que examinen y busquen en la lista de los programas que están aquí en este canal de Sonny Daniel, o prédica de Sonny Daniel, pueden buscarlo así. Ahí buscan el reino milenial de Cristo. Ahí le hablamos bastante del tema y profundizamos un poquito más. Acá solamente vamos a hablar algo para que tengan una idea a esta pregunta que nos hacen: ¿quién estará? ¿Quién vivirá en el reino milenial? ¿Quiénes estarán allí? Habrá 2 diferentes grupos que estarán en la tierra durante el reino milenial: aquellos con cuerpos glorificados y aquellos con cuerpos terrenales que vivieron a través de la tribulación y pasaron el reino milenial. Los de cuerpos glorificados serán de los que forman la iglesia, quienes recibieron cuerpos glorificados en el arrebatamiento. Así nos lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y 1 Corintios 15, del 21 al 23, del 51 al 53. Anótalo ahí. Y los que hayan resucitado después del regreso de Cristo a la tierra, Apocalipsis 20, del 4 al 6. Anótalo, Apocalipsis 20, del 4 al 6. Aquellos con cuerpos terrenales pueden ser subdivididos en 2 grupos: los creyentes gentiles y los creyentes judíos, o sea, Israel. En Apocalipsis 19, del 11 al 16, encontramos el regreso de Jesucristo a la tierra, conocido como su segunda venida. El arrebatamiento, que lo especifica ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y en 1 Corintios 15, del 51 al 53, describe la aparición de Cristo en el aire, no su segunda venida.
mencionó esto porque para hacer una distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. No hay ninguna mención en Apocalipsis 19:20 sobre el evento del arrebatamiento, porque ahí se refiere a la segunda venida. La implicación es que los santos que se encuentren en la tierra cuando Cristo regrese permanecerán en la tierra para entrar al reino milenial con sus cuerpos terrenales. Pongamos atención. Si el arrebatamiento o cualquier clase de evento donde los creyentes vivos reciban un cuerpo glorificado fuera incluido en la segunda venida de Cristo al mundo, uno esperaría encontrar una referencia sobre un evento tan importante en Apocalipsis 19, sin duda alguna. Pero no existe tal referencia. El único evento que resulta en la transformación de los creyentes recibiendo cuerpo glorificado está en Apocalipsis 20, del 4 al 6, donde aquellos que se volvieron creyentes durante la tribulación y fueron muertos por su fe son resucitados. También se cree que al mismo tiempo los santos del Antiguo Testamento serán resucitados recibiendo también cuerpos glorificados, así como tienes que revisar ahí Daniel 12, verso 2. En Mateo 25, del 31 al 46, es otro pasaje que debes considerar. Este pasaje es llamado comúnmente la separación o el juicio de las ovejas y los cabritos. Mateo 25, del 31 al 46. Las ovejas y los cabritos se refieren a los gentiles justos e injustos. Cristo juzgará a los gentiles injustos, o sea, los cabritos, y ellos serán echados al lago de fuego para su castigo eterno. Mateo 25, 46. Por tanto, ningún gentil incrédulo sobrevivirá para entrar en el reino milenial. Los gentiles justos u ovejas vivirán para entrar en el reino milenial. Ellos tendrán hijos y poblarán la tierra. Sin embargo, estos no son los únicos que tendrán hijos durante el reino milenial. Parece ser que cuando Cristo regrese, todo Israel creerá en él. Así lo dice Zacarías 12:10. Ellos no recibirán cuerpos glorificados como los de aquellos que fueron llevados en el arrebatamiento anterior a la tribulación y los que fueron resucitados posteriormente. Ellos también tendrán hijos durante el reino milenial. Así que los creyentes gentiles, Israel, y los creyentes resucitados y del arrebatamiento, todos los cuales tendrán cuerpos glorificados, estarán en la tierra. Sin embargo, debe notarse que los creyentes con cuerpos glorificados no se reproducirán, ya que el matrimonio no existirá después de esta vida. Mateo 22:30. Ahí lo dice la palabra de Dios. Los hijos nacidos durante el reino milenial tendrán posibilidad de poner su fe en Cristo, así como lo hizo toda la gente de las eras pasadas. La fe en Cristo desde su venida, la fe de siempre en Dios. En Génesis 15, del 2 al 6, Habacuc 2, 4, Romanos 3:20, lo puedes buscar ahí. Desafortunadamente, no todos los hijos nacidos durante el reino milenial vendrán a la fe en Cristo. Interesante, ¿verdad? No todos. Porque recuerde que va a venir una guerra que se habla en Apocalipsis de Gog y Magog, donde Satanás, al terminar esos 1000 años, es liberado y viene de nuevo a arrasar con otra guerra que se llama de Gog y Magog, recogiendo a las naciones del mundo para ir contra el gobierno milenial de Cristo. Recordemos eso. Aquellos que no lo hagan serán arrastrados entonces por Satanás en ese gobierno. Aquellos serán asaltados por Satanás a una rebelión contra Dios al final del reino milenial, cuando Satanás sea soltado por un poco de tiempo. Así lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, del 7 al 10. Para una visión más exacta, extensa sobre este tema, sobre quiénes vivirán en el reino milenial, debes revisar los siguientes pasajes. Anótalo ahí. Isaías, capítulo 2, del 2 al 4. También puedes revisar Zacarías 14, del 8 al 21. Puedes revisar Ezequiel 34, del 17 al 24. Daniel 7, del 13 al 14. También el libro de Miqueas, capítulo 4, del 1 al 5. Muy pronto viene el rapto, hermano. El arrebatamiento está a las puertas, se va a dar en cualquier momento y vamos a ser un grupo pequeño, una manada pequeña, así como lo hemos mencionado en Lucas 12:32. Vivimos en tiempos peligrosos. Tiempo peligroso es lo que estamos viviendo y tenemos que estar luchando y bregando por nuestra salvación, hermano. Luchando para ser tomados por dignos de escapar y que no se nos arranque esa bienaventuranza que nos habla Tito 12:3. Tito 2:13. Tito 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es el rapto, el arrebatamiento, eso que
Satanás se ha lanzado para quitarle esa bienaventuranza al mundo, a la iglesia, que no crean en el rapto. 7 de cada 10 cristianos ya no creen en el rapto. Por eso que Satanás está apresurándose y está atacando por toda la vía que no existe rapto, que no existe rapto, que no existe arrebatamiento. Él quiere eso porque quiere que todos se pierdan, pero el Señor quiere que todos nos salvemos. Entonces es importante que nadie te arranque esta bienaventuranza de tu corazón, ni de tu cuerpo, ni de tu alma, en lo que somos nosotros los tripartitos, ¿verdad? Igual a imagen y semejanza de Dios. Muy pronto seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a desaparecer frente a la cara de muchas personas. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante que estés haciendo la voluntad de Dios. No estés pensando en tus planes, en beneficiarte de predicar o sacarle dinero a las ovejas, o aprovecharte de tu prójimo, mentir, hacer el mal. Nada de estas cosas, hermanos. Luchemos porque la vida está ahí. Que el Señor está abriendo las puertas para que nosotros entremos. Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Ahí tenemos la vida. No hay otro camino, solamente el de Jesús. No hay otro camino. Nadie murió por ti ni por mí, solamente Jesús. No lo hizo el Buda, no lo hizo Mahoma, no lo hizo nadie. Solamente Jesucristo a través de los tiempos, y lo ha demostrado, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Raptados, harpazo, acuérdate que eso viene de ahí, rapiori. De ahí viene esa palabra, que seremos levantados. Y por lo tanto así nos dice en el verso 18, en 1 Tesalonicenses 4, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Alentados, alertados, avisarle al mundo, es lo que tenemos que estar haciendo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Lucas 21:36 nos dice que tenemos que estar orando. Como lo he dicho, el ayuno y la oración es importante para ser tomado por digno de escapar de todas estas cosas que se van a venir al mundo. Andemos de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contiendas ni envidia. Nada de estas cosas, hermano. Bendiga. Hay que bendecir siempre a los que nos hacen mal. Y sobre todo, bendice al pueblo de Israel. Bendícelo, así como lo dice Génesis 12:3. A los que bendicen a Israel serán benditos, y el que lo maldice serán malditos. Llevemos la palabra de Dios siempre, a tiempo y afuera de tiempo, como lo dice 2 Timoteo 4:1-2. Que llevemos y prediquemos, meditemos a la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Ya la iglesia debe estar así, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Ven, Señor. Es importante que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque el Señor no retarda su promesa. Muchos lo tienen por tardanza, según de Pedro 3:9. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él tiene nuestra corona, pero tú la tienes que retener. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu puesto, ni tu corona, ni tu premio. Oremos siempre por Israel. Él es el reloj profético y nos está avisando de que tan cercana está esa angustia de Jacob, que está a punto de darse, pues esta ocurrirá a partir de la segunda mitad de esa semana 70. Oremos por su paz y todo lo que está ocurriendo en Israel, porque todo está escrito. Sobre lo de Gaza está escrito, ya lo hemos dicho en el libro de Sofonías, capítulo 2, del 2 al 4, lo hemos dicho en la conferencia anterior. Muy pronto viene este tiempo que es conocido así como la angustia de Jacob, que nos habla Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, tiempo de angustia para Israel. En ese momento serán buscados por el anticristo para ser exterminados en la segunda mitad de la semana 70. Dice la palabra de Dios que todos los vecinos de Israel son sus enemigos. Lamentaciones 1:17. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Y mira que lo que dice Zacarías 12:2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Es la piedra pesada. Todos los que se enfrenten contra Israel serán destruidos. Está escrito así. Todos estos vecinos que tiene Israel, que están mostrados aquí en el mapa, serán destruidos. Todos los que se enfrenten a Israel.
y todo lo que vengan allá en esa guerra que habla de Ezequiel 38 y 39, que es la guerra de Rusia, Irán, China contra Israel, ellos tendrán su premio. Rusia tendrá su premio, como dice Apocalipsis 39, verso 4. Todos estos países que odian a Israel, ellos tendrán su paga, su destrucción. Claro que sí. Está escrito. Esta guerra de Gog y Magog que vendrá en forma simultánea una vez se dé el rapto de la iglesia. Recordemos que los armamentos bélicos de Rusia y todas estas cosas de Rusia serán quemadas durante 7 años, y es el tiempo que toma el tiempo de la semana 70. En Isaías 41, verso 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, Israel es el pueblo escogido por Dios, guste y no le guste a cualquiera, es el pueblo elegido por Dios. Ellos nunca han sido reemplazados por la iglesia. Ellos están allí stand-by esperando su turno. Ellos se van a unir con la iglesia al final. El olivo natural con el silvestre se unirán. Serán uno solo, seremos uno solo. Isaías 41:9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ahí está claramente, Israel no ha sido desechado, nunca será desechado tampoco. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios y que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré contra la diestra de mi justicia. Claramente la palabra de Dios nos habla aquí para que comprendamos qué es lo que representa Israel. En el verso 11 dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Ahí está escrito claramente. Ahí está escrito la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple a cabalidad. No queda nada que no se cumpla. Isaías 41:11. En el verso 12 nos dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Estamos entendiendo? Claramente. Oremos por la paz de Jerusalén. Salmo 122:6, siempre lo decimos aquí, y bendecir a Israel. Importante, como lo dice Génesis 12:13. Según de Timoteo 3:1 nos dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos es lo que estamos viviendo actualmente, hermano. El reloj profético se ha acelerado. El tiempo se ha cortado. Ya los días no son de 24 horas. Cristo viene en cualquier momento, en cualquier instante se dará el rapto. En cualquier momento se va a dar. Sabiendo esto, como lo dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero el Señor nos ha dado evidencia, las señales para conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo y qué tan cercanos estamos del rapto y del arrebatamiento. La manada pequeña será levantada, como lo dice Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darle el reino. Nosotros no somos de aquí, nosotros somos de allá arriba del cielo. Nuestra ciudadanía está allá arriba, como lo dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermano. Esperamos que esta enseñanza sea de gran ayuda a tu crecimiento espiritual, que escudriñes y conozcas bien los tiempos de los cuales estamos hablando y de los cuales estamos viviendo. Tiempos peligrosos, alerta, alerta, tiempos peligrosos estamos viviendo en la iglesia. Es hora de levantarse del sueño, Romanos 13:11. Levántate de ese sueño, porque va a venir a la hora que no pensáis. Así que, alertados, hermanos, reparte, comparte todos estos programas, porque va a llegar el momento que no vas a poder escuchar ni siquiera estas palabras. Descarga estos programas y compártelos, descárgalos, son totalmente gratuitos. Dale like ahí para que más personas puedan acceder al programa, más personas puedan ver el programa. Así funciona la plataforma, entre más like le dan, más personas le llega el programa. Así que dale tu like ahí. No lo hago para recolectar dinero ni para hacer mercadería de la palabra de Dios, solamente para que el evangelio se extienda, llegue a más personas. Y aquellos que están dormidos despierten de ese letargo y que pongan colirio en sus ojos para que puedan ver. Que compren oro refinado y se vistan de ropa blanca, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de toda inmundicia, de todo pecado, y todas esas manchas y arrugas se nos van de nuestros vestidos.
luchemos, seguimos luchando, hermano. Orad sin cesar para ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que se van a venir a la humanidad. Shalom, shalom, Alejen. Nos vemos la siguiente semana y si Cristo no ha venido.